Hola y bienvenidos a este podcast sobre nuestro cerebro y el cómo aprendemos. Nuestro cerebro es un órgano muy complejo, que sin él no seríamos los seres pensantes y evolucionados que somos hoy en día. Para empezar hablando de nuestro bello cerebro, iniciaremos por sus partes. Tenemos el lóbulo parietal, quien es el encargado de las sensaciones corporales, sentido del gusto, control motor, la imagen mental de nuestro cuerpo, orientación espacial y el cálculo. También tenemos el lóbulo temporal, que se encarga de la audición, integración sensorial, memoria, lenguaje y nuestra regulación emocional. Gracias a este lóbulo estás disfrutando de este podcast. Le sigue el lóbulo occipital, quien es el encargado de procesar la información visual. Tenemos nuestro cerebelo y tronco encefálico. El cerebelo se encarga del control de las actividades motoras automáticas y nuestro tronco encefálico da paso a la información que viene y va hacia el cerebro, cerebelo y médula espinal. Y nuestro queridísimo sistema límbico. No se olviden de él porque más adelante vamos a profundizar un poco sobre sus funciones, las cuales de hecho me parecen muy importantes. Y por último, pero no menos importante, tenemos nuestro lóbulo frontal, quien es el de mayor extensión y se encarga de nuestra conducta motora, o sea, las decisiones de movimiento. Pero como es tan grande, se divide en dos secciones, las cuales son la corteza motora, encargada del movimiento ocular y la coordinación de órganos relacionados con el lenguaje. Y tenemos nuestra corteza prefrontal, quien es la encargada de nuestras creencias y mentalidades. Con esto terminaríamos de seccionar las funciones de nuestro cerebro, pero les comento que, aunque lo dividamos y seccionemos, nuestro cerebro siempre va a estar completamente conectado entre sí. Ahora devolvámonos un poco hacia nuestra corteza prefrontal, que como dije anteriormente es la encargada de creencias y mentalidades. Vamos a hablar un poquito sobre algo llamado neuroplasticidad. Y así les comento y les pregunto, ¿sabían ustedes que nuestro cerebro es moldeable? Y es metafóricamente, o tal vez no. Déjenles explico. Nuestro cerebro no es siempre el mismo, no es el mismo de cuando teníamos 8 años, ahora que tenemos 18, 25, 60 y más años. Nuestro cerebro está en constante cambio y esto se logra cada vez que tenemos una nueva experiencia, ya sea un pensamiento, aprendizaje, entre otras. Nuestro cerebro es tan genial que crea nuevas vías neurológicas para seguir ese camino hacia ese pensamiento. Y entre más utilicemos esta vía, se va a establecer. Te voy a colocar un ejemplo. Yo aprendí a escribir con las dos manos. Al principio claramente me resultó difícil, porque apenas estaba formando esa vía neuronal. Pero entre más lo practicaba, esa vía se fortaleció. Mi cerebro la utilizó más y ahora sé escribir perfectamente con las dos manos. O sea, con mi mano no dominante y pues la dominante. Pero para crear estas nuevas vías neuronales hay que esforzarnos y esto se logra con una mentalidad de crecimiento. ¿Quieres saber qué es esa tal mentalidad de crecimiento? Ok, mira. La mentalidad de crecimiento es aquella que nos impulsa a intentar nuevas cosas, afrontar los retos y tomarlos como si no fueran retos, sino más bien rutas para adquirir nuevas habilidades y aprendizajes. Es el pensamiento de que puedo fortalecer mi conocimiento y convertirme en lo que yo quiera, y que no solo yo, que cualquiera puede lograrlo, si se esfuerza al máximo, claramente. Pero como todo héroe tiene su némesis, les presento a mentalidad fija. La mentalidad fija es aquella que nos hace pensar cosas como, esto es muy difícil, no lo voy a intentar porque si no fracasaré, mejor me voy por la fija, ser inteligente se nace, más no se hace. En pocas palabras, es todo lo contrario a la mentalidad de crecimiento. Recuerda que para moldear tu cerebro, debes pensar en cómo cambiar pensamientos de mentalidad fija a mentalidad de crecimiento. Ahora sí, ¿se acuerdan de nuestro queridísimo sistema límbico? Este se encarga de las emociones que nos ayudan a tomar decisiones, ya sean acertadas o no. El sistema límbico también se secciona en partes, pero solo les voy a hablar de 3 de estas partes. Empecemos por el hipocampo, donde se consolida la memoria, el hipotálamo, que regula nuestras emociones, y la amígdala, que se encarga de las emociones intensas como la vergüenza, el miedo y otras más. Estas aparecen cuando hay una sensación de peligro. El sistema límbico también se encarga del aprendizaje, determina lo que merece ser aprendido. Y después de hablar de todo esto, les voy a contar sobre una teoría que he formulado sobre cómo aprendemos. Según mi teoría, el aprendizaje consta de 3 pasos. Conocer el tema que se quiere aprender. Segundo, poner en marcha ese proceso de insertarlo en nuestra memoria o cerebro para poder utilizarlo más adelante con mucha más facilidad. Y tercero, equivocarse y aprender de ese error.
Claramente sabes que has aprendido cuando esa nueva habilidad que has adquirido la aplicas de la forma más fácil y natural. Y mi teoría del aprendizaje me parece que es acertada. Se aplica la neuroplasticidad en sentido de que se crean nuevas vías neuronales que se fortalecen y así el cerebro las utiliza con más facilidad. Y también se aplica la mentalidad de crecimiento, que nos permite no rendirnos y tomar el aprendizaje como eso, aprendizaje. Les agradezco mucho por escuchar y aprender de este tema tan interesante conmigo. Nos escucharemos en una próxima ocasión. Adiós.